Antes de continuar con el programa, pues le invito a suscribirse a este canal. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a la suscripción este programa puede seguir adelante, y usted lo sabe muy bien, ya no tengo que explicarle. Suscríbase, difúndalo, compártalo y reflexiónelo sobre todo con sus hijos, con sus amigos, con su familia. Todo lo que se diga aquí es un material verdaderamente rico para universidades, para estudiantes, para familias, para gente que esté interesada en saber qué pasa con su economía, con su entorno político nacional o internacional, si va a haber guerras, si suben los precios. Reflexione y pues como favor le pido que ahí en la campanita de este lado o de este lado, no sé cuál, ahí le haga ping, activa la campana, se suscribe y esto pues hace que nosotros podamos seguir adelante con más programas. Muchísimas gracias, gracias siempre a usted. Pero ahí no entiendo, Francisco, si invade Ucrania, ¿qué? O sea, si invade Ucrania como respuesta, pues, ¿qué? Es que tiene misiles THAAD y tiene misiles nucleares la OTAN. El Estado ruso se desplaza a Ucrania. Ah, bien, sí, pero ya tiene 2, 3 bombazos en Moscú, ¿no? Pero ya la OTAN ya habría disparado a Moscú, ¿no? Sí, y se mueven las tropas rusas de Ucrania. Es una movida estratégica. Es brillante. Y lo sabe el Pentágono eso. Es decir, no es que sean soldados de tropa los que se mueven en Ucrania. Es una estructura de poder la que se mueve en Ucrania. Ah, bien. Es una estructura de gobierno. Digamos, Rusia empieza a ser gobernada desde Ucrania. Eso lo sabe el Pentágono. Esa es la movida. Digamos, es tremendo lo que estoy diciendo. Y puede que te cierren el programa por lo que estoy diciendo. Pero eso es lo que nos dicen los jefes de Estado. Esa reunión de Múnich, entre líneas, yo estoy ahora como Leo Strauss, hay que leer todo entre líneas, es eso. La reunión de Múnich con Putin es eso. Por eso que yo estoy diciendo, denle una disculpa. Porque lo obligan a movilizar tropas a la frontera, ¿no es cierto?, Rusia con Ucrania, por una posibilidad de rescate, ¿no es cierto?, de la posibilidad de la respuesta estratégica de Rusia. Rusia debe responder estratégicamente desde Ucrania, aunque sea en un acto de simulación. Pero esa es la respuesta. Porque de todas maneras, ¿no es cierto?, ¿han visto el último número de Foreign Affairs? Son 5 artículos contra Putin. Es decir, ese es el indicador. Y como bien dijiste tú, Roberto, no sé si lo dijo Francisco Javier, hay que derribar a Putin. Ese es el objetivo de Biden. Y también es el objetivo de otros líderes de la socialdemocracia que se acoplan con Biden porque ¿cuál es la teoría política de ellos? De que la única democracia posible es la democracia que apoya la hegemonía transatlántica. Esa es la fórmula. Digamos, es decir, el Estado liberal recuperado, que lo quieren recuperar, ¿no es cierto?, con estas democracias, que son democracias que apoyan a la hegemonía norteamericana y a la hegemonía anglosajona británico-norteamericana. Esa es la idea de democracia que ellos quieren transmitir a todo el mundo. Estoy seguro que hasta la izquierda española tiene ese debate interno, digamos, y no está satisfecho con esa posibilidad. Digamos que los únicos gobiernos democráticos son aquellos gobiernos que se asocian y se acoplan a la hegemonía transatlántica. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ese es el diseño. Y ahí es donde discrepo un poco contigo y con Francisco Javier de que China estaría. No, también van a derribar a Xi Jinping. Tampoco les conviene un partido comunista dirigiendo una parte de la economía global. Porque por último el rótulo de esta economía fulgurante que es China a nivel global dice Partido Comunista Chino. Y eso también es una bandera de lucha de Trump y de los republicanos ultraconservadores. Digamos, no puede existir un país comunista que tenga, ¿no es cierto?, casi la mitad de la economía global funcionando. Es decir, ¿cómo es posible eso? Derribamos la Unión Soviética y resulta que ahora está China, ¿no sé?, con un poderío económico insostenible para nosotros. Nosotros acá, lo del otro mundo, lo del mundo, entre comillas, no asiático. Y entonces tú dices primero Putin y luego Xi Jinping, ¿o al revés? Primero Putin, después Xi Jinping, claro. Digamos, mira, yo estudié ciencia política con mucha profundidad, después de sociología. Digamos,
¿Cambiaron los paradigmas de la ciencia política? No han cambiado los paradigmas de la ciencia política. Lo que pasa es que no se estudia de esa manera. Es decir, el objetivo es que no exista la idea comunista. Ese es el objetivo. Y desenraizar, ¿no es cierto?, absolutamente cualquier vestigio de vigencia, ¿no es cierto?, de sovietismo. Es decir, tiene que erradicarse cualquier memoria. Pero no es una contradicción, Francisco, porque lo soviético y lo comunista, pues ahí tiene mucho que ver el pensamiento judío, ¿no? Entonces, ¿están por los dos lados? Bueno, porque el pensamiento judío de Marx, Francisco Javier la otra vez, no estaba de acuerdo con lo que yo decía. El colectivismo de Marx es que todo el planeta sea comunista. Y esa es la tierra judía, el planeta comunista, claro, para Marx y para Engels. Es un idealismo exagerado, el de Marx y de Engels, que todo el planeta va a ser comunista. Todo el planeta no va a ser comunista. Ahora, la idea de Marx y de Engels, o ese tipo de judíos, es una tierra colectiva. También es la idea de Cristo, un mundo colectivo. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora, con la idea de Marx y la idea de Cristo, es probable que no habríamos llegado a este sistema de high power tech que tenemos, de high tech digital, no sé, es probable que también, porque los grandes inventores de cohetería rusa eran de origen judío también, y de origen eslavo. Es una brillantez que se comparte entre eslavos y judíos. Los grandes inventores de la cohetería, eso lo sabe muy bien Francisco Javier, fueron rusos, principalmente, también con alemanes. Pero principalmente y además nunca me canso de decir que Netanyahu es invitado de honor de Putin, ¿eh? ¿Cuándo? Siempre ¿Ahora? No, ahora pues ya no es, pero siempre ha sido y fue y estuvo en contacto. Sí, porque en la nomenclatura, perdón, en el paradigma político internacional de Rusia, no de Putin, de los rusos en general, es tener tanto a Arabia Saudita e Israel cerca, nunca muy lejos. Bien. Siempre en alianzas y conversando con ellos, porque a todo esto no hemos olvidado de los árabes saudíes, ¿no?, que son los que tienen un poderío económico sustancial, pero para no, digamos, fragmentar esto y desordenar esto, para concluir, la crisis del Estado liberal es el tema que no se debate. Y por eso que se acerca el Papa con la ONU. Porque las estructuras institucionales, que eran constructivistas, que eran realistas, que eran idealistas, desde el punto de vista de la historia y la ciencia política, además que tú las conoces, Roberto, tú estudiaste filosofía, así que no estoy contando cuentos. El constructivismo, el realismo y el idealismo hoy día están en crisis, todos. ¿Por qué? Porque el Estado liberal aplicó su propia autodestrucción, aplicando el ajuste estructural en la década del 80, que yo no le llamo modelo neoliberal. Han pasado 35 años de la aplicación de ese ajuste y tenemos los estados y las estructuras liberales institucionales hechas un desastre. Chile hoy día es casi desastre. Es decir, y es un estado chiquito, de 20 millones, con una historia bastante accidentada, y yo he palpado el desastre en forma muy personal, en una historia que la voy a contar por WhatsApp a ustedes, respecto a un adulto mayor que yo rescato, le doy acogida y lo entrego a una urgencia para que lo operen de un pie. Pero como es un hombre de calle, de más de 80 años, no puede ser operado porque es hombre de calle y no tiene parientes que lo respalden. Y yo no soy pariente de él. Y le postergan la operación hasta el día de hoy por 12 días. Ese es un estado. Aunque se engangrene y se muera. Aunque se engangrene, exactamente. Y yo te lo digo como dato, porque ese es un indicador, al azar simple, que se llama en sociología, de qué está sucediendo con la calidad humana, qué está sucediendo con la solidaridad, qué está sucediendo con la ética en un sistema hospitalario nacional, público. Ahora, si yo tuviera millones y millones, obviamente me los salvo en una clínica privada. No me van a preguntar si soy pariente o no soy pariente. Yo pago. Como no soy pariente, no tener gangrena, don Jaime.
Bueno, ese es el Estado liberal hoy día. Como no eres pariente y no eres multimillonario, entonces pues no se salva. Eso es lo que, ese es el resumen. Increíble lo que nos estás contando. Francisco, regreso contigo para la conclusión. No te lo pregunto a ti porque seguramente que no, pues que no estás nervioso porque te caiga un misil de estos en caso de que haya uno, pero se lo voy a preguntar a Javier. Javier, levantaste la mano, explícame eso y además te quiero preguntar una pregunta personal que es creo que muy importante. Tú, Francisco Javier Martínez, como Francisco Javier Martínez, te pregunto, ¿estás nervioso porque de pronto se vaya a saltar un cohete de estos, ya sea de la OTAN o de Rusia, y caiga por ahí cerca? ¿O no estás nervioso y dices, bueno, te estás divirtiendo con toda esta locura que estamos viendo, pero ¿cómo te sientes tú? Siendo sincero, como Francisco Javier Martínez, no analista, simplemente ser humano, no me siento nervioso, sí encorajinado de la manipulación del miedo continua a la que nos quieren someter. Desde esa perspectiva, con pandemia, durante pandemia, post-pandemia, ahora Mambrú se va a la guerra y sobre todo, diría, todo tiene su escalada y su explicación. Es decir, cuando decía mi contertulio lo de caer misiles, antes de que caigan misiles, antes habrá intentos de atentado de falsa bandera por parte de tropas ucranianas, ucronazis, corporaciones de seguridad occidentales en Ucrania, que atacarán la otra parte del territorio ucraniano que jamás se ha declarado independiente, que son las repúblicas de Luhansk y de Donetsk, y que en los acuerdos de Minsk, Rusia protegía la integridad territorial y que volviesen a Ucrania como repúblicas autónomas, pero siempre dentro de Ucrania, jamás alentando la independencia. Y si hubiese el error de caer un Tomahawks, ya no te digo misiles hipersónicos, que no creo que les llegan a tener tan perfectos, o que rompieran los occidentales las barreras antimisiles de Moscú y San Petersburgo, si se hiciese esa locura, el sistema, y lo conozco de buena fuente, el sistema ruso ya desde la época de los misiles tiene un sistema automático que aunque intentasen descabezar los centros de poder de Moscú, San Petersburgo, la máquina funciona per se y la respuesta hacia los territorios de Nueva York, Chicago, San Francisco sería desolador. Entonces, desde esa perspectiva, no creo que la escalada llegue hasta ese punto, por mucho que las mentes de decrépitos amantes de las pulsiones de muerte y de destrucción lo alienten en discursos de miedo. Desde esa perspectiva yo no tengo miedo, porque creo que la pulsión de vida y la pulsión de amor han de estar por encima de todo. Y querría precisar un punto que ha dicho mi compañero. Cuando se habla de crisis del Estado liberal, la cual comparto, de la crisis, hablar de Estado neoliberal desde las corrientes neoliberales es un oxímoron, es una contradicción. No hay Estado si se es neoliberal. Porque recuerdo mis conversaciones con un especialista de Keynes, un lord inglés, que coincidí con él en Madrid en 2 ocasiones, en mayo del 2013 y en octubre del 2000, en el 2013 y en octubre del 2011, en una presentación que hizo de la obra de Keynes, Sir Robert Jacob Alexander Baron Skidelsky, que es un profesor nacido en Harbin, China, por cierto, profesor emérito de la Universidad de Harvard, es un liberal keynesiano, por lo tanto, de los liberales que creen que el Estado todavía tiene algo que hacer. Pero cuando se habla de liberales a la manera de actual de anarcoliberales o de neoliberales, es un oxímoron hablar de crisis de Estado liberal porque lo han provocado ellos mismos. Donde sí existe Estado es en la República Popular China, que es de ese marxismo llamado maoísta mezclado con confucianismo, y en la Rusia de Putin, que sí existe un Estado, y ojo, no es comunista, ni es marxista. El pensamiento de Putin se inspira en un autor muy desconocido en Occidente, que se llama Lev Gumilev, que es el hijo de la gran Ana Akhmatova, una poetisa rusa,
que luego fue condenada en los procesos estalinistas, y del famoso poeta de la Edad de Plata, Nikolai Gumilev. Y el pensamiento de Lev Gumilev es un conservadurismo social, que a veces puede jugar con un liberalismo social, pero como hoy día todo el mundo está dislocado, se llama liberal a los neoliberales y se habla de Estado neoliberal cuando es un oxímoron. No se puede ser neoliberal y tener un Estado, porque un Estado que deja de ser Estado porque se rompe con la sociedad civil, no tiene nada que ver y está copado, invadido, ocupado por intereses de corporaciones transnacionales, deja de ser Estado. Ya no es un Estado, es una pantalla que se utiliza y se llama Estado para hacer negocios de corporaciones. Y por lo tanto, para terminar, en lo que la escalada que creo que puede llegar a ser en estos días, por lo que estoy viendo, se va a hacer el estilo Yugoslavia, es decir, se van a poner, ya están presentes las agencias de prensa, de medios, crear el relato de que, como se hizo con el caso de Kosovo, es decir, matanzas de Kosovo, que luego se vio que todo era un montaje en esas matanzas que se habían hecho en Kosovo, y eso no quito la responsabilidad que tuviera Milosevic, pero claramente la repetición de las técnicas que se utilizaron para la desintegración y la explosión de Yugoslavia es lo que se pretende hacer ahora en Ucrania, atacando las repúblicas de Lugansk y de Donetsk, lo que se llama Donbass, la cuenca del Don, del río Don. Divide y vencerás. Y si eso afectara, evidentemente, a territorio ruso, pues ahí sería, sin necesidad de atravesar las tropas rusas la frontera, se podría cortocircuitar evidentemente al ejército ucraniano, que es el segundo más poderoso de Europa, después del ruso, ojo. Es decir, no estamos hablando de 4 pobres frente a millones, no. El ejército más numeroso de Europa, el segundo es el ucraniano. Entonces, veríamos la locura del ejército ucraniano alimentado, azuzado como perro de presa por parte de la anglosajonia para esa pelea de perros que se quiere en el Donbass, para provocar que Rusia intervenga. Es lo que se busca, el casus belli. Se busca que Rusia... Y en ese caso, Javier, ¿qué haría el segundo ejército más importante de la OTAN, Turquía? Buena pregunta. Porque Turquía, Erdogan es un superviviente. Erdogan ha sido traicionado por quienes le han apoyado, han intentado hasta hacerle un golpe de Estado, las fuerzas de la OTAN. Es decir, ser miembro de la OTAN en un país tan democrático como Turquía, cuando la OTAN defiende la democracia y los valores liberales. Turquía es un ejemplo. Turquía es el ejemplo de la democracia perfecta y de la anticorrupción. Entonces, desde esa perspectiva, él está jugando a varias bazas porque es un superviviente. Jugó al panislamismo, le ha ido mal, ahora juega al panturquismo. El panturquismo fundamentalmente con Azerbaiyán, pero Azerbaiyán está jugando con Turquía más que Turquía está jugando con Azerbaiyán. Yeah. Y sí, él, por una parte, vende drones Bayraktar de su yerno en los conflictos de Nagorno-Karabaj frente a lo que es morder un territorio más de Armenia, es decir, volvemos a lo que decía de los odios ancestrales utilizados en la política para manipular los inconscientes colectivos de la gente. Es decir, estaba provocando a Putin en Kazajistán, ¿eh? Estaba provocando a Putin en Kazajistán. Estaba provocando a Putin en Kazajistán, pero todas las guerras necesitan dinero. Y evidentemente Rusia, China, China, Rusia, ese matrimonio que va a durar tiempo, luego ya veremos, lo mismo yo no llego a verlo, un enfrentamiento entre Rusia y China, pero yo creo que va para muy largo, Putin va para muy largo, caerán como han ido cayendo las Merkel, los Johnson, por mucho Partygate que se aferre al poder e intente sacar el tema afuera de sus fronteras, caerán los Macrones, y Putin permanecerá. Mira, el lema de la corona británica es un lema en francés que viene de la dinastía normanda, que dice en francés, je maintiendrai, yo permaneceré. Pues los únicos que están permaneciendo son los que están en el otro lado de los Urales, y los que están en China. Los je maintiendré, salvo la reina Elizabeth
Bueno, la reina, ¿eh? Salvo la reina, el mentiandré de los gobiernos de las mal llamadas democracias, de los mal llamados estados neoliberales, duran lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Y por lo tanto, el conflicto, si se acelera, va a ser un conflicto de escalada de lo que antes había sido una desescalada con los acuerdos de Minsk incumplidos. Se va a escalar el conflicto dentro de Ucrania, porque no olvidemos, lo que tenemos en Ucrania es un conflicto civil. Por eso, las potencias, como, entre comillas, potencias, pobrecito decir esa palabra, como Alemania, no pueden vender armas ni de Alemania hacia Ucrania, ni de Estonia pasando por Alemania, porque existe una legislación internacional que cuando existen conflictos internacionales, y de eso lo sabe bien mi interlocutor, tú no puedes vender armas a las partes en conflicto. Eso lo dicen los papeles de derecho internacional. Ya sabemos qué se hace con los papeles. Y sobre todo las administraciones americanas, sea la de Joe Biden o sea la de Trump, los acuerdos están para no cumplirlos, es decir, para saltarse los acuerdos. Rusia solamente pide respeto a lo firmado. Minsk 1, Minsk 2. Si eso no se cumple y encima se azuza otra vez el conflicto interno entre ucranianos que no quieren enfrentarse a Rusia y ucranianos vendidos al oro de Occidente, pues tendremos muertes, destrucción y, repito, no creo que lleguen misiles ni a Moscú ni a San Petersburgo, porque automáticamente a mis amigos de Chicago, de New York y de San Francisco les diría: ¿tenéis un búnker en Nueva Zelanda? Por lo menos para durar unos meses más. Ya hay uno, ¿eh? Ya construyeron uno en Nueva Zelanda. Bueno, ahí nos vemos, Javier. Gracias, de verdad. Estos análisis son de maestría. Francisco, pues tu conclusión, como se dice en México, esta palabra que luego no se utiliza en otros países, ¿a poco no? ¿A poco no estamos en un momento de locura? O sea, el mundo, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera Guerra Mundial, porque estaba como más definido, Francisco, pero hoy es un revoltorio que como tú lo definiste, es una locura total, ¿no? ¿Cómo arreglar esto? ¿Tu conclusión? Nos vamos, Francisco. Bueno, la conclusión la dices tú. Naciones Unidas y el Papa tienen que ponerle sentido a esto y más racionalidad, que creo que son las dos instituciones que hoy día permanecen, digamos, a pesar de toda la historia de la Iglesia Católica en los últimos años, con la pedofilia, con todos estos ataques. También hay mucho de ataque en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Pero son dos instituciones que al final son las que van a tener que responder, porque el resto de las instituciones ya no respondieron. No respondieron. Pero ellos no son los buenos, ¿eh? Oye, ellos no son los buenos, ¿eh? O sea, la gente no se vaya a ir con... Es un lugar de debate, es un lugar de equilibrio, es un lugar de articulación, es un lugar de intermediación. Los otros organismos no están intermediando. Oye, Francisco, cuando trabajabas en la ONU, Francisco, hace muchos años que tú nos cuentas, ¿tú veías o te imaginabas que el mundo se iba a poner así, o iba a ser peor, o iba a estar... ¿Cómo te lo imaginabas? Siempre fue igual. No es distinto. ¿Así de loco? No, porque Naciones Unidas en sí mismo es una estructura interna. El mundo de la ONU internamente es todo un escenario de poder. Es un ámbito de lucha de las potencias. Todo el escenario de potencias que tú ves a nivel global se expresa dentro de la ONU, dentro de UNESCO, dentro de la FAO, dentro de UNICEF, dentro de todos los organismos de Naciones Unidas. Las luchas de las potencias por el poder se repite y se replica dentro de Naciones Unidas. Bien. Mucho más que en una transnacional. Una transnacional es un compacto. La Standard Oil, somos todos miembros de Standard Oil. En Naciones Unidas no es así. Naciones Unidas no es la Standard Oil. Naciones Unidas es el conglomerado de naciones de la comunidad internacional, y cada escala de poder, cada espacio, digamos, cada nación tiene su pequeño o mayor espacio de poder y trata de utilizarlo y sacarle el máximo partido. No es distinto. Y también hay irracionalidad, hay injusticia,
Sin embargo, el organismo se tiene que mantener financiado y al final tienes que mantenerlo porque es un organismo que trabaja con otro tipo de rentabilidad, que es la rentabilidad de la paz, de la acción humanitaria, la rentabilidad del debate, la rentabilidad del diálogo. Pero en todo eso que estoy diciendo, que son palabras muy bonitas, debate, diálogo, paz, equilibrio, intermediación, está todo el tráfico del juego de las potencias grandes, medianas y pequeñas. No es distinto. Yo recuerdo siempre a Boutros Ghali, creo que fue el último gran secretario general que tuvo Naciones Unidas, que el único que realmente se enfrentó con Estados Unidos respecto al tema de Israel, y que no era un árabe católico, cristiano, no era un árabe musulmán, Boutros Ghali. Y Pérez de Cuéllar, creo que Pérez de Cuéllar fue un gran intermediario y si bien tuvo algunos errores, pero no tuvo los errores garrafales de Kofi Annan. Kofi Annan debió haber evitado la guerra de Irak. Estaba en él haberla evitado. Con su renuncia la evitaba. Y no quiso renunciar. Quiso pasar a la historia como el secretario general de Naciones Unidas que no pudo evitar la guerra en Irak. Pues les agradezco muchísimo esta para denunciar a Saddam Hussein. ¿Se acuerda de Hans Blix? No, pero el investigador de armas nucleares. Sí. Bueno, estaba ya en tema Países largo, Bajos, creo, en Bruselas. Pero la ONU sigue siendo un organismo válido que tiene, ¿no es cierto?, está deprimida políticamente por la lucha de las potencias del Consejo de Seguridad, las 5, con poder de veto permanente. Sin embargo, sigue teniendo una credibilidad en la intermediación de todas maneras, porque son, mal que mal, casi 200 países. Pues es lo único que hay, ¿no? Y el Vaticano. Yo soy bien pro Vaticano, no quiero decir pro Vaticano, perdón, me escudo en este programa, que no hay que tomar partido en este programa. Yo siempre le doy al Vaticano el carácter de que es el último reducto para poder discutir temas de paz y de evitar conflictos mayores. Pues te agradecemos mucho, Francisco, muchísimas gracias, Javier, gracias por esta hermosa conversación. Y bueno, pues hay que esperar y que no cometan locuras de sangre. Gracias a los dos, abrazos muchos, gracias, les agradezco y les agradecemos. Gracias a ustedes. Y a usted también. La paz no se negocia ni en su casa, ni en un estado, ni en el mundo. La paz debe permanecer. Muchísimas gracias y buenas noches.